Regresé a casa antes de lo esperado esa tarde. Apenas crucé la puerta, escuché el murmullo grave de la voz de mi hijo que venía desde la cocina. Al principio, pensé que estaba en una llamada de trabajo, con un tono cortante y apresurado. Me acerqué, aún con la bolsa de compras en la mano, y entonces sus palabras me golpearon como un puñetazo. Esa vieja me da asco. Ya no aguanto fingir más. Me quedé helada en el pasillo, mis dedos apretando la bolsa de papel hasta arrugarla. Por un momento, creí que había oído mal, pero no había duda. Era su voz. Javier, mi hijo, el niño que crié sola tras la muerte de su padre, el que alimenté trabajando turnos dobles, el que acompañé en su graduación con lágrimas en los ojos, porque cada sacrificio valió la pena. Hablaba de mí. Me pegué a la pared, respirando apenas. Mis rodillas temblaban, pero me mantuve en pie, sostenida más por la incredulidad que por la fuerza. La voz de Clara se escuchó después, más baja, difícil de distinguir, pero suficiente para saber que estaba de acuerdo. Mi presencia en esta casa, la que ayudé a comprar hace décadas, ya no era amor ni apoyo, era asco. Retrocedí en silencio, cuidando no hacer ruido, y subí las escaleras con pasos que pesaban como piedras. En mi cuarto, dejé la bolsa en la cama y me senté a su lado, con las manos temblando. Miré la foto enmarcada de Javier de pequeño, sonriendo con un diente menos, su brazo alrededor de mi cuello. El recuerdo me apuñaló con una ironía cruel. El reloj marcaba cada segundo mientras me sentaba en silencio, tratando de entender cómo mi propia sangre había llegado a verme como una carga. Mi pecho dolía, y por primera vez en años, me sentí como una extraña en mi propio hogar. Para cuando sequé mis lágrimas, supe que nada volvería a sentirse igual. La cena esperaba abajo, y tendría que enfrentarlos como si no hubiera escuchado nada. Cuando entré al comedor esa noche, sentí que subía a un escenario donde todos conocían su papel menos yo. Clara me saludó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Puso el guisado en la mesa, invitándome a servirme, con ese tono exageradamente cuidadoso que usaba cuando quería parecer paciente. Pero ya estaba molesta por dentro. Javier estaba más callado de lo normal, moviendo el tenedor de su plato a la boca, con la mirada fija en la comida. Antes, llenaba los silencios con historias de reuniones con clientes o chistes de la oficina, esperando mi risa. Esa noche, apenas notó que estaba ahí, y el aire entre nosotros pesaba más que la comida frente a nosotros. Sebastián estaba encorvado en su silla, con la cara iluminada por la pantalla de su celular. Le pregunté por su proyecto de historia, buscando algo de conversación, pero solo se encogió de hombros sin levantar la vista. Su risa por algo en el celular llenó el espacio donde debió estar su voz. Valentina se inclinó sobre la mesa, con la mano ya estirada, pidiéndome dinero para una salida escolar. No dijo por favor, ni siquiera me miró. Saqué mi cartera y le di los billetes sin decir nada, aunque el desdén en su tono cortó más que la petición misma. Entonces entendí que mi presencia en esa mesa ya no era para compartir comida o historias del día. Era un accesorio, tolerado porque era más fácil que enfrentar lo que realmente sentían. El calor que antes llenaba esas cenas había sido reemplazado por una distancia cuidadosa. Un acuerdo tácito de tratarme como si no estuviera ahí. Cuando terminamos, llevé mi plato al fregadero, sin que nadie lo notara. Subí las escaleras lentamente, cada paso confirmando lo que ya sabía: algo en esta casa se había roto sin remedio. Y solo era cuestión de tiempo antes de que la verdad se mostrara otra vez. Me senté al borde de la cama, mirando las sombras que se deslizaban por las paredes, y dejé que el silencio me envolviera. Las voces de abajo eran un murmullo lejano, como si la casa misma quisiera recordarme que ya no pertenecía a ellos. Tomé la foto enmarcada de Javier en su toga de graduación, su brazo orgulloso sobre mis hombros, y el recuerdo vino como un torrente. Ese día,
bajo el sol abrasador de Guadalajara, con el sudor corriendo por mi espalda. Mi corazón latía de orgullo. Él me miró con lágrimas en los ojos y susurró: «Mamá, siempre voy a cuidar de ti». Le creí. Cada ampolla en mis pies por los turnos extra en el hospital. Cada noche que llegué demasiado cansada para comer. Cada festividad que pasé trabajando para que él tuviera lo que otros niños tenían. Todo valió la pena por esas palabras. Ahora se burlaban de mí, vacías y crueles. Cerré los ojos y vi las noches saliendo del hospital después de medianoche, con el cuerpo adolorido, solo para volver horas después al turno matutino. El sueldo nunca alcanzaba, pero lo estiraba. No compré ropa nueva, no tomé vacaciones, no descansé. Ahorré cada peso hasta que pude dar el enganche para esta casa. Pensé que estaba construyendo un cimiento para el futuro de Javier, un lugar donde él y su familia estarían seguros. Cuando se casó con Clara, firmé los papeles con manos temblorosas, creyendo que hacía lo correcto. Me dije que el amor no era aferrarse, sino dar con libertad. Confié en que mi generosidad sería recordada. Pero aquí estaba, una sombra en las mismas habitaciones que luché por conseguir, tratada como si mi presencia fuera una molestia. El amargor me subió como bilis, fuerte e innegable. Dejé la foto en la mesita de noche y apreté el borde de la cama hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Abajo, sus risas flotaban, despreocupadas, como si mis sacrificios nunca hubieran existido. Fue entonces cuando entendí que algo dentro de mí había cambiado, y nada podía volver a ser como antes. La noche siguiente, mientras recogía la mesa después de la cena, Clara se apoyó en la barra con los brazos cruzados. Su tono era ligero, casi casual, pero sus palabras cortaron como vidrio. «Sabes, Soledad, he estado pensando, tal vez te gustaría tener tu propio lugar, un sitio tranquilo, donde puedas decorar a tu gusto. Sería bonito tener esa independencia». No mantuve las manos firmes mientras enjuagaba los platos, pero sentí el aguijón de su sugerencia en cada músculo de mi cuerpo. Antes de que pudiera responder, Javier añadió desde la sala: «Clara tiene razón, mamá. Has hecho tanto por nosotros. Tal vez estarías más contenta con tu propio espacio, sin el ruido de los niños correteando». Hablaban como si me ofrecieran un regalo, pero podía escuchar la impaciencia en sus voces. Ya no se molestaban en ocultar sus intenciones. Querían que me fuera. Me giré, sonriendo débilmente como si la idea me divirtiera. «Mi propio lugar», repetí. Qué considerado. Mi pecho ardía mientras secaba el plato en mis manos. Ni una sola vez mencionaron los años de sacrificios, el dinero que ayudó a mantener este techo sobre sus cabezas, las noches que pasé arrullando a Sebastián y Valentina cuando Clara estaba agotada. Todo eso había sido borrado, reemplazado por la idea de que yo era una carga. Javier evitó mi mirada, fingiendo leer un mensaje en su celular. Clara se ocupó en el fregadero, dándome la espalda, pero el silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que hubieran dicho en voz alta. Terminé mis tareas sin decir otra palabra y subí las escaleras lentamente. Cada paso resonaba en mi pecho como una campana de advertencia. Para cuando cerré la puerta de mi cuarto, la sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una determinación que hasta a mí me sorprendió. Sabía que no me dejaría desechar tan fácilmente. 2 mañanas después, hice una cita con el señor Morales, el abogado que me ayudó con los trámites tras la muerte de mi esposo. Su oficina estaba en la calle Juárez, entre la oficina de correos y un pequeño restaurante que aún servía café por 10 pesos. Cruzar esa puerta trajo un aluvión de recuerdos que había intentado enterrar los arreglos del funeral, los reclamos de pensión, las firmas interminables en formularios que apenas podía leer entre lágrimas. El señor Morales se levantó de su escritorio de roble, con el cabello ahora más plateado que gris. Sus ojos tan agudos como siempre. «Soledad», dijo cálidamente, «ha pasado un tiempo. ¿En qué te puedo ayudar?» Me senté y crucé las manos en mi regazo. «Necesito saber sobre la casa.
dije en voz baja, cuando murió Ricardo. Planeábamos pasar la escritura a nombre de Javier. Quiero asegurarme de que todo se arregló bien. Ajustó sus lentes y sacó un archivo grueso de su gabinete. Mientras hojeaba los papeles, mi estómago se apretó. El sonido de las páginas al pasar era como el tic-tac de un reloj. Finalmente, levantó la vista, con las cejas fruncidas. Señora Mendoza, dijo con cuidado, la escritura nunca se transfirió. Su esposo falleció antes de firmar los documentos finales. Legalmente, la propiedad sigue únicamente a su nombre. Por un momento, no pude respirar. ¿Quieres decir, susurré, que la casa es mía, completamente suya? Confirmó. Impuestos, título, todo. Usted es la única dueña, a menos que haya firmado algo que yo no sepa. Nadie más tiene derecho legal. Me recosté en la silla, con una mezcla de alivio y rabia en el pecho. Durante 2 años, permití que Javier y Clara tomaran decisiones como si ellos tuvieran los derechos. Remodelaron el patio, dictaron planes para las fiestas, incluso discutieron si debía contribuir más para los gastos de comida. Todo este tiempo, habían estado parados en un terreno que me pertenecía. El señor Morales deslizó los papeles por el escritorio. Le sugiero que guarde esto en un lugar seguro. Y si está considerando algún cambio, consúlteme primero. Asentí, metiendo los documentos en mi bolsa con manos temblorosas. Gracias, logré decir. Mi voz era más firme de lo que sentía. En el camino a casa, apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Las calles de la ciudad pasaron borrosas, las tiendas donde compré útiles escolares para Javier, la iglesia donde íbamos a misa los domingos en familia, el parque donde empujaba a Sebastián en los columpios cuando era pequeño. Cada lugar susurraba recuerdos de lo que había dado, y lo poco que eso significaba para ellos ahora. Al llegar al driveway, el peso de los papeles en mi bolsa se sentía más pesado que el oro. Arriba, en mi cuarto, cerré la puerta con llave, extendí los documentos sobre la cama y tracé mi nombre con la yema del dedo. Soledad Mendoza. Dueña, por años, me habían visto como la carga, la vieja que se quedó demasiado tiempo, pero en verdad, yo sostenía el cimiento bajo sus pies, y por primera vez en mucho tiempo, sentí el regreso de un atisbo de control. La mañana después de mi visita al señor Morales, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café y tomé una decisión silenciosa. Ya no movería un dedo para que esta casa funcionara sin problemas. Durante décadas, cargué con el peso de las comidas, la ropa y la limpieza sin quejarme. Ahora era momento de que probaran cómo era la vida sin mí. Al tercer día, el fregadero estaba lleno de platos sucios, con grasa pegada. La canasta de ropa rebosaba en el pasillo. Camisas arrugadas, calcetines desparejados. La sala olía a comida rápida, y el bote de basura cedía bajo el peso de cajas de comida para llevar. Clara fue la primera en explotar. Soledad, ¿crees que podrías al menos lavar una carga de ropa? He estado hasta el cuello toda la semana. Levanté la vista de mi café. Tranquila. Pensé que querían que disfrutara de mi independencia. Solo estoy practicando. Javier se tensó ante mi tono. No te pongas lista, mamá. Los niños necesitan orden aquí. Sebastián murmuró algo sobre no tener uniformes limpios, y Valentina se quejó de comer cereal 3 noches seguidas. Sus quejas resbalaron como agua. Solo crucé las manos alrededor de la taza caliente y dejé que el silencio hablara por mí. Por dentro, sentía una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. Tristeza, porque solo me veían cuando no les servía. Satisfacción porque las grietas en su mundo cuidadosamente arreglado ya se notaban. Con los días, su frustración creció, mientras yo me sentía más ligera. Por primera vez en años, no me sentía atrapada por la obligación. Ya no era la criada silenciosa de esta casa, y con cada día que pasaba, sabía que estaba más cerca del momento que nunca verían venir. Javier me encontró en el porche la noche siguiente, donde estaba viendo el sol esconderse detrás de los tejados. Se quedó en la puerta antes de salir.
con las manos en los bolsillos como un niño atrapado en falta. «Mamá», comenzó, con voz insegura, «sé que las cosas han estado tensas. Hemos estado estresados. No lo tomes personal. Clara y yo no queremos que te sientas no deseada. Estudié su rostro, buscando al niño que arrullé para dormir, al adolescente que juró que yo era su ancla tras la muerte de su padre. Sus palabras llevaban el ritmo de una disculpa, pero no el peso. Aún así, quería tanto creerle. El estrés nos hace decir cosas que no sentimos», susurré, casi convenciéndome. Asintió rápido, con alivio en la cara. «Exacto, sigamos adelante». «¿Sí?». Le di una pequeña sonrisa, aunque mi corazón dudaba. Tal vez, solo tal vez, había esperanza. Esa noche, al pasar por su cuarto camino al mío, escuché la voz de Clara a través de las paredes delgadas. Su risa era afilada, con un toque de desprecio. «Tarde o temprano tendrá que irse. Javier es demasiado blando. No la va a empujar. Así que tendré que hacerlo yo». Se me cortó la respiración. La frágil esperanza que Javier me ofreció horas antes se rompió como vidrio bajo mis pies. Había venido a mí con simpatía ensayada. Mientras ella afilaba los cuchillos en privado, me quedé congelada en el pasillo, escuchando mientras Clara seguía, cada palabra hundiéndose más profundo. Lo que quedaba de suavidad en mí se disolvió en algo más frío, más duro. Para cuando llegué a mi cuarto, ya no dudaba de lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, llamé al señor Morales y pedí el nombre de un agente inmobiliario confiable. En unas horas tenía una cita con la señora López, una mujer enérgica de unos 50 años con ojos que no se perdían de nada. Recorrió la casa conmigo, sus tacones resonando en el piso que yo había pulido tantas veces. «El mercado en Ciudad de México está excelente ahora», dijo, golpeando su portapapeles. «Las casas en este barrio no duran mucho. Tendrás compradores haciendo fila». Asentí, mis dedos rozando el marco de la puerta donde alguna vez marqué la altura de Javier con lápiz cuando era niño. Esos recuerdos ya no me ataban. Solo me recordaban cuánto habían cambiado las cosas. En una semana, la señora López tenía 3 ofertas serias. Las revisé en su oficina, tomando café mientras explicaba los términos. Una pareja joven, con 2 hijos, me escribió una carta sobre querer un hogar seguro para criar a su familia. Sus palabras despertaron algo tierno en mí. Pero lo que selló mi decisión fue la oferta en efectivo y una fecha de cierre en solo 15 días. Mientras preparaba la venta, visité un complejo de departamentos para adultos mayores en las afueras de la ciudad. El edificio era tranquilo, lleno de luz. La unidad que elegí tenía una pequeña terraza con vista a un patio, perfecta para mis macetas de romero y los geranios que había llevado de casa en casa toda mi vida. Por primera vez en años, podía imaginar mañanas de paz sin puertas azotadas, sin silencios fríos, solo mi propio ritmo. De vuelta en la oficina del abogado, los papeles estaban frente a mí. Al levantar el bolígrafo, mi mano tembló. No por duda, sino por el peso de la libertad que se acercaba. Cada firma, cada inicial, era una cadena que se rompía. Cuando dejé el bolígrafo, la casa ya no era mía, al menos no en papel. Pronto pertenecería a otra familia. Mientras tanto, en la ciudad, Javier y Clara hablaban emocionados de remodelar la cocina y elegir colores de pintura. Sin saber nada, doblé el contrato firmado y lo guardé en la carpeta, con una curva en los labios que era la primera sonrisa genuina en años. El reloj había comenzado a contar, y ellos aún no lo sabían. El olor a pollo asado llenaba el comedor, pero mi apetito se había marchitado hacía tiempo. Puse la mesa como si nada hubiera cambiado. Aunque el contrato en mi bolsa contaba otra historia, comimos en silencio por un rato, Clara picoteando su comida, Javier absorto en su celular, los niños medio escuchando las quejas murmuradas de sus padres. Dejé que el momento se alargara antes de aclararme la garganta. «Tengo algo que decirles», dije con calma,
dejando el tenedor. 4 rostros se giraron hacia mí, algunos más a regañadientes que otros. Vendí la casa hoy. Los nuevos dueños toman posesión en 2 semanas. Las palabras cayeron como una piedra en agua tranquila, rompiendo la frágil superficie de su rutina. La silla de Javier chirrió al empujarla hacia atrás. ¿Cómo que vendiste? Esta es nuestra casa. El rostro de Clara palideció. Luego se encendió de rabia. Eso es imposible. No puedes vender lo que no es tuyo. Los niños se quedaron inmóviles, con los tenedores en el aire. Sebastián parpadeó rápido, intentando entender. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, aunque no cayeron. Saqué la carpeta de mi bolsa y la deslicé por la mesa. La escritura quedó abierta en el centro. Las letras entintadas diciendo la verdad que habían ignorado por tanto tiempo. Mi nombre siempre ha estado en ella. No el de ustedes, no el nuestro, el mío. La voz de Javier se quebró. Mitad furia, mitad incredulidad. No puedes echarnos así. No los eché. Respondí con calma. Vendí lo que siempre fue mío. El silencio que siguió fue más denso que cualquier discusión. La realidad estaba sobre la mesa, innegable, esperando a ver quién se rompería primero bajo su peso. La casa estaba silenciosa cuando llevé mis maletas a la puerta, 3 bolsas con los esenciales de una vida de sacrificios. Sebastián y Valentina estaban en el pasillo, sus pequeñas manos aferrando el marco, con ojos húmedos de confusión y dolor. «Abuela, por favor no te vayas», susurró Sebastián, con la voz rota. Valentina hundió su rostro en mi lado, sollozando. Me arrodillé y los abracé fuerte, respirando el aroma familiar de champú infantil e inocencia. «Los quiero más que a nada», dije suavemente. Pero el amor sin respeto no basta. Mi presencia nunca fue gratis, costaba respeto, y eso nunca me lo dieron. Sus brazos se aferraron más, pero me separé con suavidad, alisando el cabello de Sebastián y besando la frente de Valentina. Esto no es un adiós. Siempre me encontrarán si vienen con amor, no con deber. Al anochecer, abrí la puerta de mi nuevo departamento. El aire olía ligeramente a pintura fresca y sol. Puse mis plantas en la terraza. Las regué con cuidado y respiré el fresco atardecer de Jalisco. Por primera vez en años, el aire se sentía ligero. El hogar no es donde te toleran. El hogar es donde vives sin pedir disculpas.